¿Sabes? El giro, las colinas, esa nota perfecta mientras Julie Andrews da vueltas en el prado abierto. The Sound of Music se siente como magia pura, pero hacerla fue todo lo contrario. ¿Qué ocurrió realmente detrás de cámaras? Piensa en ventanas rotas, actores congelados, dientes perdidos y una joven Gretel casi ahogándose durante la escena de la canoa. Súmale que Christopher Plummer desaparecía para irse a esquiar entre escenas. Julie Andrews filmaba apenas semanas después de dar a luz y obtienes una historia mucho más caótica, más divertida y mucho más humana. Vamos más allá del telón y adentrémonos en el caos, el encanto y el drama real detrás de uno de los musicales más icónicos de todos los tiempos. El rodaje fue una pesadilla logística y todo comenzó con el clima. Salzburgo, Austria, puede verse como un sueño de cuento de hadas, pero en 1964 se transformó rápidamente en la peor pesadilla de un director de producción. Robert Wise programó inicialmente 6 semanas de rodaje en exteriores. Pero la lluvia, el frío y los cielos impredecibles extendieron el calendario a 11 semanas agotadoras. Más de 250 miembros del equipo tenían que ser alojados y alimentados y los costos se disparaban. Escenas como la presentación de la familia en la escuela ecuestre de Roca exigían 1000 extras vestidos para el verano, aunque apenas superaban los grados bajo cero. Técnicos de Múnich fueron llamados solo para manejar la iluminación. ¿Y la toma inicial? Parece magia. Pero fue una acrobacia peligrosa. El camarógrafo Paul Bison colgó fuera de un helicóptero, sostenido por correas, a pesar de su miedo a las alturas. Julie Andrews, golpeada por los vientos del helicóptero, era lanzada al suelo una y otra vez. Cada vez que el helicóptero pasaba, me tumbaba completamente sobre la hierba, recordó después. Escupía barro y heno. El elenco pudo haber sido muy distinto. Antes de que Julie Andrews fuera elegida como María, los ejecutivos del estudio consideraron nombres enormes. Audrey Hepburn estuvo en mente cuando Paramount tenía los derechos. Grace Kelly y Shirley Jones también estaban en la lista. Pero después de ver metraje de la aún inédita Mary Poppins, Robert Wise le dijo a Ernest Lehman: «Vamos a firmar con esta chica antes de que alguien más lo haga». Christopher Plummer, en cambio, no fue tan fácil. Rechazó el papel varias veces, temiendo que fuera demasiado sentimental. Incluso apodó a la película The Sound of Mucus. Solo aceptó después de una reunión personal y obtener cierto control creativo sobre sus líneas. En cuanto a los niños, más de 200 actores fueron audicionados. Se consideró a Kurt Russell, Richard Dreyfuss e incluso a los hermanos Osmond. Finalmente, el reparto Von Trapp definitivo encajó, pero no sin desafíos. Caos infantil. Filmar con niños nunca es fácil. En este caso, fue una montaña rusa. Kim Karat, la más pequeña, no sabía nadar. Durante la escena de la canoa, Julie Andrews debía atraparla en el agua. En la segunda toma, Julie cayó hacia el lado equivocado, y Karat quedó sumergida, entrando en pánico. Alan Callow se lanzó para rescatarla. Mientras tanto, Debbie Turner perdió sus dientes de leche durante el rodaje, y tuvieron que ajustar sus vocales. Y cuando Richard Haydn dejó caer su dentadura en un inodoro a mitad de rodaje, se desató una búsqueda frenética de reemplazo. Y luego vino el crecimiento, literalmente. Los niños estaban madurando rápido. Charmian Carr no creció, así que para mantener coherencia en la altura, a menudo tenía que pararse sobre una caja de manzanas al lado de sus hermanos. El mal comportamiento de Christopher Plummer. Aunque el capitán Von Trapp era severo en pantalla, detrás de escena Christopher Plummer disfrutaba a lo grande de la vida nocturna austríaca. Una vez desapareció casi 3 semanas de juerga con amigos, regresando con más peso. Robert Wise bromeó: «Estás más gordo que Orson Welles». Tuvieron que ajustar su vestuario para su peso de vacaciones. No estaba impresionado inicialmente con el papel,
pero cambió de opinión tras ver la interpretación radiante de Julie. Su rostro entero estaba lleno de una realidad deslumbrante, dijo. Dio una actuación extraordinaria, inmortal. A pesar de su sarcasmo, Plummer más tarde llamó a la película bellamente hecha y admitió que siguió siendo una parte importante de su vida. La voz de Julie se perdió para siempre. Julie Andrews iluminó la pantalla como María, pero décadas después, su voz dorada enfrentó un destino trágico. En 1997, se sometió a una cirugía de garganta por tensión vocal, un problema común entre artistas de teatro, pero algo salió mal. La cirugía dañó sus cuerdas vocales de forma permanente. Cuando trabajas 8 funciones a la semana, aparecen estriaciones. Retiraron tejido y las cuerdas ya no se juntaban. Solo podía cantar 6 notas bajas, reveló. Fue un golpe devastador. Pensé que solo estaba tardando mucho en sanar, dijo. Pero la voz sonaba como tiza en una pizarra. Encontró un nuevo propósito escribiendo libros infantiles con su hija. Emma me dijo, «Mamá, acabas de encontrar otra manera de usar tu voz». Alemania quiso cortar el final. Aunque The Sound of Music se convirtió en un éxito mundial, fue recibida con controversia en Austria y Alemania Occidental. Algunos alemanes se molestaron por el uso de imaginería nazi, especialmente las escenas después del Anschluss. De hecho, la oficina de 20th Century Fox, en Múnich, cortó todo el tercer acto, eliminando todas las escenas con banderas nazis, tropas y la huida de la familia. Robert Wise intervino y exigió restaurar la versión original. El gerente de la rama fue despedido. Hasta hoy, muchos austríacos prefieren la película alemana occidental de 1956 Die Trapp-Familie como la verdadera versión de la historia. Los niños Von Trapp hoy. Los niños de The Sound of Music han crecido, pero su vínculo sigue siendo fuerte. En años recientes se reunieron para el programa Where Are They Now? De Oprah, recordando bromas, sesiones nocturnas de piano con Plummer y cómo sobrevivieron a rodajes congelados en exteriores. Incluso compartieron una cena estilo Día de Acción de Gracias antes de la grabación. Heather Menzies Urich habló sobre la pérdida de su esposo, el actor Robert Urich, a causa del cáncer y de cómo el elenco se unió para apoyarla. Aquí no hay ADN, dijo, pero somos un tipo especial de familia. Más tarde trabajaron juntos en unas memorias, recopilando videos caseros, cartas y fotografías del detrás de cámaras. Nos dimos cuenta de que teníamos un tesoro, dijo Nicholas Hammond. Ahora es momento de devolvérselo a los fans. Controversia, críticas y el regreso definitivo. A pesar de su éxito mundial, The Sound of Music fue inicialmente ridiculizada por los críticos importantes. Pauline Kael la llamó una mentira cubierta de azúcar. Otros dijeron que estaba hecha para niños de 5 años y sus mamás. Algunos críticos incluso la describieron como empalagosa y pegajosa. Pero el público vio otra cosa: consuelo, familia, esperanza. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos hasta la llegada de The Godfather y permaneció en cines estadounidenses por más de 4 años. La película ganó 5 premios Oscar, incluido Mejor Película. En 2001, fue preservada en el Registro Nacional de Cine de EU, por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Liesl atravesó una ventana durante el rodaje y siguió bailando. Charmian Carr no tenía experiencia actoral previa, pero su determinación era inquebrantable. Durante el rodaje del número 16 Going on 17, dentro del gazebo, resbaló en el piso mojado por la lluvia y cayó a través de una ventana. Se lastimó el tobillo, pero no se lo dijo a nadie hasta que la toma terminó. No quería arruinar la escena, recordó después. En los días siguientes, filmó con analgésicos y bailó a pesar de la lesión.
La dentadura postiza de una estrella fue a parar al inodoro. Sí, de verdad. Richard Haydn, quien interpretó al extravagante tío Max, accidentalmente tiró su dentadura por el inodoro durante la producción y no tenía un juego de repuesto. Hubo que pausar la filmación, y durante 1 o 2 días actuó con dientes temporales que se le resbalaban a mitad de escena. Según el equipo, sus consonantes nunca volvieron a ser las mismas. Una reposición en Broadway desencadenó una demanda de los Von Trapp. En 1997, se estrenó en Nueva York una reposición teatral de The Sound of Music, pero los verdaderos descendientes de los Von Trapp no estaban contentos. Presentaron una demanda contra los productores, alegando que estaban usando el nombre y la historia familiar sin la compensación adecuada. La demanda se resolvió discretamente, pero abrió un debate importante sobre quién posee el legado y qué tan fiel es realmente el musical a la historia verdadera de la familia. La imagen promocional engañosa. Si miras el póster promocional original, notarás algo extraño. Julie Andrews aparece saltando alegremente con una maleta, mientras Christopher Plummer sostiene una guitarra como si fuera un trovador feliz. Pero en la película, es María quien canta y toca la guitarra. El capitán, famoso por no tocar ningún instrumento. ¿Esa guitarra? Un invento total del departamento de marketing. Christopher Plummer fue doblado, y estaba furioso. La voz de Plummer en la película no es la suya. Fue doblada por el cantante Bill Lee. Pero no se lo dijeron hasta mucho después. Él había grabado todas las canciones, esperando mostrar un nuevo lado de sí mismo. Estaba furioso, admitió después. No sabía que habían reemplazado mi voz hasta el estreno. Se sintió traicionado, aunque luego reconoció que el resultado sonaba bien. La decisión del doblaje fue del estudio, tras escuchar a audiencias de prueba que su voz no combinaba con el tono musical. Un monasterio real intentó bloquear el rodaje. La abadía de Nürnberg, donde María comienza su historia, se negó inicialmente a permitir filmaciones interiores, pues no querían asociarse con un proyecto comercial. Los cineastas aceptaron filmar solo exteriores y construyeron réplicas detalladas de los claustros e interiores en los estudios Fox, en California. Años después, la abadía cambió de opinión, al darse cuenta de que The Sound of Music se había convertido en una gran atracción turística y ayudaba a financiar la restauración del lugar. El elenco casi quedó atrapado en una montaña. Durante el rodaje de la escena montañosa de Do Re Mi, el equipo usó el ferrocarril Schafbergbahn para ascender a los Alpes. Pero un cambio repentino de clima trajo niebla espesa y fuertes vientos, dejando al elenco y al equipo varados por horas. Se refugiaron en pequeñas cabañas, envueltos en mantas, esperando ser rescatados. Julie Andrews recordó después. Estábamos congelados, hambrientos y empapados, pero seguíamos cantando. La película ayudó a salvar la economía turística de Salzburgo. A principios de los años 60, la economía de Salzburgo aún se recuperaba del posguerra. Pero después del estreno de The Sound of Music, el turismo explotó. En solo 5 años, Salzburgo registró un aumento del 30% en visitantes internacionales. Hoy, los Sound of Music Tours son un clásico, y la película es reconocida por haber redefinido la imagen de Salzburgo en el mundo. Curiosamente, la mayoría de los austríacos no habían visto la película hasta los años 80, cuando se emitió por primera vez en la televisión nacional. Julie Andrews estuvo a punto de abandonar la película 2 veces. Julie Andrews dijo una vez que pensó en renunciar a The Sound of Music después de la primera semana de rodaje en exteriores. La lluvia helada, la falta de baños adecuados en el set y las exigentes coreografías musicales casi la hicieron desistir. Fue una carta de su esposo, Tony Walton, lo que la mantuvo firme. Él le recordó que esta película podría abrir todas las puertas. Y así fue. The Sound of Music la convirtió en un ícono mundial.
El vestido de novia de María era más pesado de lo que parecía. El vestido de novia que Julie Andrews usa en la escena de la abadía de Mondsee pesaba más de 25 libras. Estaba confeccionado con capas de seda, lana y bordados intrincados, diseñados para reflejar la moda austríaca de los años 30. Debido a las bajas temperaturas y al peso del velo, Julie necesitaba apoyo físico entre tomas. Pensé que me iba a caer cada vez que me arrodillaba, dijo. Había un posible secuela, y casi sucede. A finales de los años 70 se habló de una posible secuela de The Sound of Music, centrada en la vida de los Von Trapp en Estados Unidos. El concepto se basaba en las segundas memorias de María Von Trapp y exploraría la lucha de la familia por adaptarse en Vermont, abrir una escuela de canto y enfrentar la pobreza. Julie Andrews se negó, y el proyecto fue archivado. Pero la idea ha resurgido periódicamente en adaptaciones teatrales. Charmian Carr se casó con el dentista que le arregló los dientes en el set. Suena a fanfiction, pero es verdad. Mientras filmaba The Sound of Music, Carr se astilló un diente durante la escena del gazebo. Llamaron a un dentista local al set para tratarla. Se hicieron amigos, mantuvieron contacto después de la película y eventualmente se casaron. La relación no duró para siempre, pero ella dijo una vez, «Me enamoré a primera muela». La película salvó a Fox del colapso financiero. Cuando se estaba produciendo The Sound of Music, 20th Century Fox aún se recuperaba del desastre económico de Cleopatra, uno de los mayores fracasos financieros en la historia del cine. Los ejecutivos estaban nerviosos ante otro musical costoso. Pero The Sound of Music resultó ser un éxito arrollador, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos hasta The Godfather. Literalmente salvó el futuro del estudio y aseguró la supervivencia de Fox por otra década. Los escalones de Do Re Mi ahora son una trampa para turistas, con guardias de seguridad. Los famosos escalones de piedra en los jardines Mirabel, donde María y los niños saltan durante Do Re Mi, se han vuelto tan icónicos que ahora requieren supervisión de seguridad. Los turistas intentan recrear la escena cada día, lo que provoca aglomeraciones, plantas destruidas y lesiones ocasionales por resbalones. Las autoridades de Salzburgo añadieron cercas y contrataron guardias para proteger el lugar durante los meses de verano. Los lugareños lo llaman la zona de desastre Do Re Mi. Christopher Plummer una vez dejó el set para irse a esquiar. Plummer admitió en entrevistas posteriores que a veces encontraba el rodaje aburrido. En un día particularmente lento, se fue del set, alquiló esquís y se marchó a un resort cercano, sin avisar a nadie. Cuando regresó, Robert Wise lo regañó. La próxima vez, al menos lleva a la peluquera. La necesitamos más que a ti. La película fue prohibida en algunas escuelas. Durante los años 70 y 80, varias escuelas privadas conservadoras en Estados Unidos y Canadá prohibieron proyectar The Sound of Music. ¿La razón? La representación de monjas saliendo del convento, la romantización de la rebeldía y la canción I Have Confidence fueron consideradas inapropiadas. Algunos educadores religiosos argumentaban que la película distorsiona la vida conventual y promueve el deseo personal por encima de la obediencia. Las prohibiciones se levantaron discretamente en décadas posteriores. Los verdaderos Von Trapp abrieron un hotel en Vermont. Tras llegar a Estados Unidos, la familia Von Trapp se estableció finalmente en Stowe, Vermont, donde abrió el Trapp Family Lodge, un lujoso resort de estilo austríaco que aún opera hoy. Ofrece visitas guiadas, conciertos e incluso proyecciones de The Sound of Music. Julie Andrews lo visitó en los años 80 y lo llamó el lugar más pacífico que he visto. Y ahí lo tienes. Detrás de las canciones, las montañas y las vueltas en los prados, The Sound of Music esconde un tesoro de giros inesperados, dramas fuera de cámara, casi desastres y momentos de pura magia hollywoodense. ¿Qué dato te sorprendió más? ¿Ya conocías alguna de estas historias ocultas o ahora ves la película con nuevos ojos? Déjame tus comentarios, dale like si eres fan de toda la vida y comparte esto con alguien que todavía canta Do Re Mi en la ducha.
Al fin y al cabo, las colinas siguen vivas, con mucho más chisme del que imaginabas.